Bienvenidos, amables televidentes, al informativo TV Noticias, a la vanguardia de la información, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Millonaria inversión del gobierno nacional para contratar fórmula que reduzca la corrupción en la contratación oficial. El incumplimiento de la normatividad vigente, el problema que afecta a la explotación minera en Colombia, advierte el gobierno nacional. La administración Santos Calderón busca reducir, a como dé lugar, aranceles a la gran industria nacional, dice Planeación. Investigadora mexicana aplica nueva metodología para la lectura de obras de arte en el Huila. Organizan equipo humano en el Huila para rescate de mineros por cualquier eventualidad. Se perfila masiva atención nutricional para la población infantil en Acevedo, municipio del sur del Huila. No es necesario modificar la Constitución colombiana ni reducir la cantidad para vigilar el buen uso de las regalías en departamentos y municipios. Desde Neiva, el gobierno nacional confirmó la contratación millonaria de una firma que proporcionará fórmula que le impedirá a la corrupción penetrar en la adjudicación de contratos oficiales. De igual forma, reconoció que este flagelo invade a todos los despachos de la administración pública en el país. El gobierno nacional definió una millonaria inversión para contratar una firma que le permita comenzar a utilizar una metodología para evitar que mediante la contratación oficial se fomente la corrupción administrativa que triunfa en todos los despachos oficiales, generando grandes ganancias para los ordenadores del gasto oficial. Ese es un fenómeno lamentablemente ubicuo, más que endilgarnos y señalar con el dedo, es que en Bogotá también hay corrupción. Lo que tenemos que hacer es justamente pensar cuáles esquemas evitarían, minimizarían, combatirían esta corrupción y esos brotes de corrupción. Y créanme que ese es uno de los principales problemas a los que le estamos dedicando tiempo. Según el ministro de Hacienda y Crédito Público, la fórmula que recibirá próximamente será un elemento fundamental para impedir el avance de la corrupción, que reconoció como un fenómeno que se encuentra en todos los rincones oficiales del fuero nacional. Acabamos de contratar estudios para cómo se hace para diseñar contratos, contratos y esquemas que sirvan para contratar en todo el país de manera similar, que no sean ad hoc, a dedo, para fulanito, y que lo haga de tal manera que eso es antipático, contraproducente y atenta contra el desarrollo del país y el uso de recursos escasos para la población más pobre. Los anuncios del ministro fueron hechos durante foro organizado por el diario La Nación y el apoyo de la revista Semana y la Caja de Compensación Familiar del Huila para analizar la conveniencia y el impacto de una reforma constitucional para cambiar el actual sistema nacional en la distribución de las regalías que genera la explotación del petróleo en las regiones. El incumplimiento de la ley y la falta de diligencia de las autoridades de control y vigilancia, las causas de la explotación minera ilegal en Colombia, advierte el ministro de Minas y Energías. La responsabilidad de la seguridad e integridad física del trabajador minero es del empresario y no del Estado, puntualizó el ministro. El problema en la explotación minera en Colombia es el incumplimiento del marco legal existente y la inoperabilidad de los organismos de control oficial, según el ministro de Minas y Energía. Nuestro problema es de que se cumplan las normas que están escritas. Para que se cumplan tiene que haber una adecuada y eficiente fiscalización. Fiscalización que por una parte deben realizar instituciones como Ingiominas o como los departamentos que tienen funciones delegadas de fiscalización, y ese es el aspecto que está fallando. La afectación física o la muerte de un minero es responsabilidad absoluta y directa del empresario minero y no del Estado como tal, precisó el ministro Rodao Noriega al ser abordado sobre la problemática de la minería ilegal en Colombia, que causa constantes muertes y lesionados. Porque la seguridad industrial minera es una responsabilidad del titular minero, es decir, de la empresa. Pero las entidades gubernamentales son las encargadas de hacer la fiscalización, es decir, de que se cumpla la normatividad relacionada con seguridad industrial minera y también con seguridad social, con derechos humanos, en fin, con todo lo que tiene que ver con la legislación minera. El gobierno nacional busca afanosamente reducir el riesgo y gastos a la gran industria nacional y al próspero empresario como estrategia para garantizar desarrollo. Dentro de esa perspectiva está también la refinanciación de grandes proyectos viales definidos por la administración Uribe Vélez.
El director nacional de Planeación reconoció que los mayores esfuerzos de la administración Santos Calderón en la actualidad apuntan a disminuir costos arancelarios a la gran industria y las grandes empresas de la producción en el país. Adicionalmente, una reducción de costos para la industria y demás empresas del sector productivo. Por ejemplo, se ha planteado una reducción de aranceles, sobre todo para insumos y maquinaria de equipo. Adicionalmente, una reducción de la sobretasa de energía que hoy en día recae sobre toda la industria nacional. Una disminución en costos de transporte y logística. En esa misma dirección está la refinanciación de los distintos proyectos viales iniciados por el gobierno Uribe Vélez y el fortalecimiento de la producción que careció de atención adecuada en los últimos 8 años. Le estamos metiendo muchísimos recursos para terminar todas las obras que se iniciaron en los últimos 8 años en la materia de carreteras. Esto yo creo que es una de las cosas que nos han venido reclamando en todas las regiones del país que hemos venido visitando. Y también lo que les decía, la promoción de eslabonamientos productivos y de desarrollo. Para conseguir ese propósito, el Poder Central busca transparencia y eficiencia en el uso de recursos del erario en forma tal que su manejo realmente impacte y desencadene procesos de desarrollo y empodere a las comunidades para generar los proyectos que desean. Importante sistema de investigación cultural mexicana pone en marcha la Corporación Universitaria del Huila Coahuila mediante convenio con su similar azteca. Una integrante del grupo investigador de Ciudad de México se radicó en Neiva para implementar el proceso mediante alianza estratégica del centro universitario. El proceso de relectura de las obras que por más de medio siglo imperó en la República de México se comienza a implementar en el Huila por intermedio de la Corporación Universitaria Huilense Coahuila, pero con nuevo enfoque científico que lo adelanta la Universidad Mexicana. Son nuevos modelos de relectura y de descubrimiento de obras que por X o Y razón han estado olvidadas o resguardadas, etcétera. Para ejecutar la iniciativa se encuentra en Neiva una investigadora centroamericana vinculada directamente a la universidad mediante un convenio especial que supervisa la Universidad de México. Una servidora trabaja con la Universidad de Coahuila, que estamos arrancando un proyecto lindo, y con otras instancias universitarias también, dentro de las cuales hemos gratamente tenido encuentros donde nos damos cuenta que los procesos artísticos en Latinoamérica pues sufren exactamente lo mismo, van sobre como de la mano, ¿no? Esta investigación se dirige especialmente a la producción artística en todas sus formas, las cuales con el paso de los días modifican, pero dejan su huella impresa en las obras, muchas de las cuales están olvidadas o guardadas por lo que pasan inadvertidas. Inyectan en el Huila nueva dinámica al programa de primera infancia que implementó el Gobierno Nacional desde hace más de 8 años. Por intermedio de las madres comunitarias en el Huila se aspira a llegar a toda la población infantil como estrategia en la formación del tejido social con la metodología del diálogo y el entendimiento. Garzón, municipio céntrico del Huila, fue el escenario del Foro Departamental sobre Política de Primera Infancia que impulsa el Gobierno Nacional desde hace 8 años y fue seleccionado por haber sido líder en la ejecución de este tipo de programa de servicio a la infancia. Visualice otros espacios que nos permiten igualmente desarrollar políticas gubernamentales, en este caso política de primera infancia, y porque Garzón es líder a nivel nacional en la prestación del servicio de primera infancia a través de la Corporación Minuto de Dios. La Secretaría de Educación del Huila ofreció a las madres comunitarias de los municipios del norte y la capital diocesana un diplomado especial donde se instruye específicamente sobre los delineamientos de la política de primera infancia que se implementa en el país. Posiblemente el año entrante este tipo de capacitación se extenderá a otros municipios del sur, centro y occidente del departamento. Conforman en el Huila primer grupo especial para el rescate de mineros que puedan quedar bajo tierra por accidentes en la explotación. El sector minero no quiere que se repitan las muertes como las acaecidas en territorio antioqueño por falta de decisión estatal. Por iniciativa del Centro Minero del Noroccidente del Huila, comenzó la capacitación a un grupo de personas en rescate de altura y bajo tierra para efectuar en cualquier eventualidad, teniendo en cuenta que en el Huila existe gran cantidad minera que puede generar atrapamientos como el de Chile o el de Gamarra en Colombia y se hace necesario actuar con eficiencia evitando muertes.
para hacer rescates, para capacitar a las personas en el tema de salvamento, rescates bajo tierra, en minería bajo tierra, y también el tema de escalas en alturas. Entonces es como un abrebocas para que el Huila tenga como una percepción del tema de salvamento que últimamente está como tan pues como en furor por los atrapamientos y derrumbes que se han presentado últimamente dentro de la minería. Vemos el caso de Chile, vemos el caso de Tasco, en donde pues ahí como se han presentado esos incidentes y necesitamos un cuerpo especializado dentro del departamento del Huila.